hablemos de premios. Los premios son muy llamativos, pero también un poco problemáticos. Sirven para destacar aportaciones importantes, autores que merece la pena leer, o científicos cuyas aportaciones valorar, o artistas con un arte sobresaliente. Pero también se pueden cuestionar. ¿Qué criterios se usa para premiar? ¿Y cuál es el valor, digamos, real de un premio? Además, muchos premios tienen sus propias limitaciones. Por ejemplo, los Nobel no se dan después de muerto. Estos premios tampoco se dan nunca a más de 3 personas, una limitación poco realista en la ciencia actual teniendo en cuenta la cantidad de personas que hoy en día suelen colaborar para un avance científico. Los premios pueden servir para impulsar ideas beneficiosas y por ello tienen su valor, pero también hay que tomárselos con cierta relatividad. No hay que olvidar que lo más importante de un premio no es el premio en sí mismo, a veces ni siquiera la persona, sino lo que es premiado, el contenido, ya sea un libro, una investigación o una obra de arte. También tenemos que tener en cuenta que no hay suficientes premios para todos los que lo merecen y por ello no estaría de más esforzarnos en valorar más a quienes no lo reciben, aunque lo merezcan. ¿Y por qué estoy hablando hoy tanto de premios? Quedaros hasta el final del programa y lo entenderéis. Bienvenido todo el mundo a Cien y Cía. En este tercer programa de la 5ª temporada de Cien y Cía, en Imagina Ciencia, nuestros pequeños científicos nos cuentan qué es para ellos un motor. Hay que darle de comer gasolina. Gasolina. En el Espacio Maker, Diony nos enseña a hacer unas sencillas pilas caseras con patatas o con monedas. Esto ya lo podemos meter al mando de la tele. En A Tres Barbas, el físico Joaquín Sevilla nos lleva a su laboratorio para mostrarnos una herramienta para estudiar la materia, la espectroscopía de microondas. Interpretando esa gráfica, llegar a saber cómo es la estructura. Efectivamente. En UBU Investiga, conocemos el proyecto ROBI de la Universidad de Burgos, que busca emplear la educación en robótica contra el acoso escolar. Podemos trabajar de esta manera sin darse cuenta habilidades de cooperación, habilidades de interacción social. Como colofón, narramos la historia de CRISPR, una técnica revolucionaria de edición genética cuyas bases sentó el español Francis Mójica y desarrollaron Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier. De hecho, su hallazgo fue rechazado en varias revistas científicas. Pues un motor es lo que hace funcionar a los coches, los camiones, las motos, hasta las motos de agua. Ah, yo lo sé. A veces lo llevan los coches o los trenes o los autobuses, muchos transportes lo llevan. Un motor es lo que llevan los coches para arrancar, porque si no se quedarían quietos en el mismísimo sitio de siempre. Claro. Y el motor necesita gasolina, porque si no, no arranca. En el tren, en las máquinas, en las grúas, en los aviones. Funciona cuando vas a repostar, a echar gasolina, pues esa gasolina, cuando te la echan, lo que hace es que se va el motor. Es como que lo aprietas y salga algo bueno o malo, no sabemos. Motor. Bienvenidos de nuevo. ¿Nunca te ha pasado que estás en casa y vas a usar el mando de la televisión o cualquier otro aparato y te quedas sin pilas justo en el peor momento? Hoy vamos a crear pilas con objetos cotidianos que tenemos por casa. Estamos rodeados de energía y la energía se transforma de unas formas a otras. La energía luminosa del sol la podemos transformar en energía eléctrica, luego la podemos almacenar o transportarla a nuestros hogares y luego la podemos volver a transformar en otro tipo de energía como lumínica, calorífica o vete tú a saber. El caso es que hoy vamos a tratar de dominar las fuerzas de la naturaleza y vamos a tratar de extraer electricidad de patatas, de metal y cosas similares. ¿Cómo se mide la diferencia potencial? El voltaje de las pilas, pues vamos a usar un multímetro. Vamos a poner el multímetro en posición de corriente continua en una escala de unos 20 voltios y vamos a ver qué diferencia potencial hay en las pilas. Vamos a empezar por la que estaba sulfatada, está gastada ya. Esta otra, que no está deteriorada, también parece que está gastada. Esta otra, que es recargable, vamos a ver si está cargada o está descargada.
Si os fijáis, no llega a 1,5 voltios. Total, que no hemos encontrado ninguna pila en casa cargada. Así que vamos a hacer nuestra propia pila. Lo primero es coger una patata, que va a hacer de electrolito para nuestra reacción de reducción-oxidación. Vamos a cortarla, vamos a usar solo un trocito. Y este líquido que tiene la patata, va a ayudar a que aparezca una corriente eléctrica entre el cobre y el zinc de estos dos metales, que son una arandela y una moneda. Entonces, para comprobar que realmente aquí hay corriente, vamos a cerrar el circuito con el multímetro y efectivamente ya empieza a aparecer ahí. No llega a 1 voltio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer funcionar nuestro coche teledirigido? Pues vamos a coger otra patata, que va a ser otra pila, y la vamos a conectar en serie. ¿Os habéis fijado que cuando tenemos algún aparato eléctrico o algún juguete, las pilas van una detrás de otra? Es para aumentar el voltaje. Entonces, vamos a usar por aquí un cable que tengo y vamos a unir el ánodo y el cátodo, el cobre y el zinc, el positivo y el negativo, y vamos a medir ahora aquí. Antes no llegaba a 1 voltio. ¿Cuánto llegará ahora? Ya el doble, 1,8, ¿eh? A pesar de que sí que hay una corriente y una diferencia potencial, la intensidad es muy pequeña, entonces vamos a poder usar dispositivos que consuman muy poquito. Por ejemplo, un LED, un diodo LED, que tiene una patilla corta y una larga, el positivo y el negativo. Voy a coger un par de cables. El diodo consume muy poquito, así que debería encenderse. Aún no es suficiente, así que vamos a darle más potencia a nuestra pila con otra patata. Esto también lo podéis hacer con limones. El electrolito va a funcionar igual, ya que el jugo de limón es similar. También se pueden usar tornillos fincados. Y la moneda pues es de cobre. Es el momento de conectarlo y ahora efectivamente sí que luce. Es difícil apreciarlo con los focos del estudio, pero sí que funciona, ¿lo veis? Vamos a abandonar este experimento por ahora. ¿Cómo podemos hacerlo sin patatas? Si no tenemos patatas o no queremos desperdiciar alimentos. Aunque esto yo luego voy a hacer una buena tortilla. Pues es muy sencillo. Vamos a sustituir el electrolito de las patatas con vinagre. Vamos a empezar a preparar el electrolito con una servilleta de papel de cocina, haciendo unos cuadraditos que van a ser los que separen el zinc y el cobre. Hacemos aquí uno. Lo vamos a impregnar bien, estos trocitos de papel. Y ahora, muy sencillo, cogemos arandela, electrolito, cobre, arandela, electrolito y cobre. Cada conjunto de 3 piezas de arandela, electrolito y cobre es una pila. Ahora que ya tenemos todo este mazacote, vamos a coger cinta aislante para hacer el empaquetado de la pila. Esto ya lo podemos meter al mando de la tele. Ya tenemos casi 3,5 voltios, esto es una pasada. Entonces ahora vamos a colocar negativo con negativo. Si me deja el diodo, que no muerde esto bien. Y ahora sí que brilla esto, ¿eh? Ahora hay el doble de potencia ahí. Estamos obteniendo energía eléctrica de una fuente química. Esta reacción ocurre de manera espontánea, no hay que calentarlo ni nada. Y fijaros qué fácil que es, la reacción redox. Y ahora vamos a ver otra clase de fuente de energía. Vamos a usar energía solar. Tenemos estos pequeños paneles solares, que son de los que se componen las placas que hay en los tejados de nuestras casas, solo que claro, este pues solo da 5 voltios, ¿vale? De corriente continua. Entonces, vamos a conectar estos cables de cocodrilo al polo negativo y al polo positivo, y con la luz ambiente que hay aquí, que entra la luz del sol, con los focos y demás, debería funcionar, debería dar ya un potencial aquí. Fijaros cómo, tapándolo un poco, enseguida baja la diferencia de potencial, ¿veis? Vamos a ver si sirve para iluminar con un LED, por ejemplo. Vamos a coger otro LED de otro color y funciona. Fijaos cómo podemos estar en casa, pasa una nube, dejan de cargar las baterías y vuelve a salir el sol y funciona.
Pues ya hemos visto de cómo hemos obtenido energía eléctrica de objetos que tenemos por casa, objetos cotidianos. Y eso de hacer una reflexión, ¿de dónde viene la energía que llega a nuestros hogares? Porque muchas veces no pensamos, enchufamos algo y simplemente se pone a lucir o funcionar, pero ¿cómo funcionan las cosas? Para aprender más acerca de la ciencia, de la tecnología y cómo podemos aplicarla a nuestros proyectos, nos vemos en el próximo programa. Espectroscopía de microondas. Eso vamos a ver a continuación. Casi nada, ¿eh? Lo de microondas sí que nos suena por el electrodoméstico, que se llama así pues porque usa ese tipo de ondas. En cuanto a espectroscopía, lo que hace esto es estudiar cómo interaccionan la materia y las radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, las microondas. El físico Joaquín Sevilla nos lleva a su laboratorio para enseñarnos cómo funciona esto con un ejemplo práctico. Javier, Nacho, veo que habéis llegado. Bueno, estábamos aquí viendo todo esto que tienes que explicar, ¿eh? A qué mola el equipo este. Sí, sí. Esto de los laboratorios de física... Pues mira, os explico en qué consiste esto, porque es una manera muy sencilla de ver cosas que en realidad son muy complicadas. Vamos a empezar por quitar la muestra, y esto es un analizador de espectros de microondas. Lo que hace es emitir microondas por un cable de estos y recibirlo por las otras. O sea, estos son las antenas. De son antenas, y eso es luz, efectivamente, es radiación electromagnética, solo que si la visible son de tamaño de micras, estas son de milímetros de longitud de onda. Y eso es interesante porque la luz interacciona y nos sirve para saber cómo están hechos, y aquí podemos hacer eso mismo pero con objetos macroscópicos que podemos tocar y colocar con la mano. Como esto, que es un modelo de un cristal, de una estructura cristalina, donde cada átomo está representado aquí, pero representado de manera activa, o sea, no solamente para verlo, sino para funcionalmente, ¿no? Como vamos a ver, por bolitas de cristal. Cada bolita de cristal sería un átomo. Eso es, sería un átomo. Y son más o menos del tamaño de la luz. Exactamente. De la onda que están poniendo. Eso es. Con lo cual la onda se reflejará en algunas, ¿no? Eso es, y se producen ese tipo de interacciones. Ajá. Si lo tapamos, pues es que está puesto, baja, está en una escala logarítmica y lo que queda ahí son ceros. Y además las ondas electromagnéticas no te hacen nada. Estas no. Estas ondas electromagnéticas de microondas no hacen nada. A estas potencias no hacen absolutamente nada. Entonces, si ahora colocamos en alguna dirección concreta, pues vemos una estructura general. Claro, yo como esto lo he visto 1000 veces, yo aquí veo cosas que a vosotros no os significarán nada, pero fundamentalmente hay un primer pico aquí, a las frecuencias más bajas, luego se recupera prácticamente el ser transparente y luego aparece ahí una banda más grande. Es un gap. Lo que pasa es que en vez de electrones, de fotones. Los fotones un poco más de longitudes de onda, un poco más grandes y un poco más pequeñas, atraviesan. O sea que tú podrías, interpretando esa gráfica, llegar a saber cómo es la estructura efectivamente. Que tenemos claro, aquí. Tú esto si giras vas obteniendo otra información, ¿no? Sí, porque coges los planos de otra manera y entonces pues este pico ha disminuido un montón y se nos ha desplazado. O sea, si vas cogiendo diferentes direcciones, vas obteniendo los picos de otras maneras, ¿no? Las zonas de absorción. Estos son bolitas colocadas sin más así, digamos, por la propia gravedad. Bueno, sí, están. O sea, la gracia fue construir, que además no es mía, es de una persona del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC en Madrid, Ceferino López, es quien lo hizo hace muchísimos años. Y la clave es en la caja, porque luego una vez dentro están colocadas sin más. O sea, por gravedad, bueno, y luego sujetas por la tapa, no están pegadas ni nada. Y lo mismo con otro tipo de estructuras, ¿no? Eso sería un cristal fotónico tridimensional. Cristal porque es una estructura cristalina, fotónico porque afecta al paso de fotones en vez de electrones, que son los cristales, ¿no? Semiconductores ordinarios, y este bidimensional porque en una de las dimensiones pues es mucho más largo que la otra. ¿Y le pasa también? Le pasa lo mismo. Entonces, este sistema experimental nos ha servido para investigar estructuras de estas que luego construirlas en escala óptica, o sea, tamaños nanométricos, pues es una locura,
Entonces así puedes hacer muchas más pruebas, investigar más deprisa y sacar mucha información de este tipo pero de a mí cosas. esto lo que me ayuda a entender, que a veces me costaba mucho, es que si tú en vez de ondas electromagnéticas, si tú tienes rayos X y por ejemplo pones aquí una molécula de DNA, acabas viendo una... Es la famosa difracción de los rayos X, Sí. que llevó a la figura 51 y a desentrañar la estructura del ADN, tiene que ver con interacciones de rayos X y átomos, pero es un poco diferente. Aquí estamos viendo la transmisión, o sea, lo que atraviesa. Y en el caso de los rayos X es difracción, o sea, ves lo que rebota. Lo que rebota. Pero son el mismo tipo de cosas, Bien, pero efectivamente. insisto que eso nos permite, conociendo eso, te permite Pero inferir eso es. cuál es la estructura y Exacto. acabar diciendo esto es una doble hélice. Dejando viendo aparte, cómo- digamos, esos detalles de cómo Sí, es la sí, sí, interacción sí. que recojo, pero es el mismo tipo de experimento. Oye, los físicos hacen cosas chulas, Sí. ¿eh? Este tipo de estructuras, aparte, digamos, que para ver la física o para entender mejor la materia, ¿no?, que era el ejemplo que ponía Nacho, luego sirve para hacer tecnología. Claro, luego con bolitas de estas, con estructuras de estas, metamateriales, ¿no?, materiales artificiales, ahora pongo vidrio, ahora pongo aire, en los tamaños que quieres, pues puedes conseguir antenas que emitan de manera más directiva, en fin, pues propiedades de interacción de la materia con la radiación para aprovecharlas, ¿no? Para entrar en más detalles habría que dedicarle más rato. Muy chulo, muy chulo. Muy Oye, pues interesante. me alegro que os haya gustado. El motor es para que funcionen los coches, porque si no los coches se quedarían quietos todo el rato, para que arranquen bien. Y luego se transforma en dióxido de carbono y lo expulsa por los tubos de escape. Y luego entra en el cuerpo de las personas y luego lo expulsan las personas. Pum, pum, pum. Darle de comer gasolina. Gasolina. Voy a comer un sándwich de gasolina. Delante del coche, en el capó. En los aviones, en los helicópteros, sí. En las furgonetas. Las furgonetas son un tipo de coches. Encender el coche o lo que tengas y ya funciona. Y ya suena el motor. La robótica, además de sustituir a trabajadores en las fábricas y darnos miedo en las películas de ciencia ficción, también es algo que puede emplearse para la educación, incluso en edades muy tempranas. En el proyecto europeo ROBI, de la Universidad de Burgos, buscan además usar la robótica educativa contra el acoso escolar. El proyecto europeo ROBI, Robótica versus Bullying, tiene como principal objetivo erradicar el bullying de las escuelas utilizando la robótica educativa como herramienta para fomentar valores prosociales entre el alumnado. El bullying es un tipo de agresión que tiene unas características muy delimitadas. La primera es que es intencional, la segunda es que es repetida en el tiempo y la tercera es que hay un desequilibrio de poder muy grande entre la víctima y el agresor. En principio, el objetivo sería crear un marco psicopedagógico a partir de una serie de implementaciones que se han realizado junto con maestras de escuelas primarias de Italia, así como crear una red interinstitucional que pueda abordar esta problemática. También se va a trabajar a través de talleres y formación para profesorado y para otros colectivos educativos interesados, así como elaborar adaptaciones curriculares universitarias para que el bullying sea un tema que se trate en profundidad y se vean las aplicaciones que la robótica educativa puede aportar a este tema. Hola, soy tu amigo Doc. Conectando, estoy programado para jugar contigo. Voy donde tú decidas. La robótica educativa siempre se ha vinculado al fomento de habilidades cognitivas, como por ejemplo al pensamiento analítico, al aprendizaje por indagación, a la reflexión, pero no nos quedamos solamente con eso.
también se pueden trabajar muchísimas otras habilidades. Por ejemplo, si vemos aquí este robot que tenemos, vemos también que la propia interfaz es amable, que puede trabajar competencias emocionales. Asimismo, siempre se produce un aprendizaje de juego, de cooperación entre niños, con lo cual también podemos trabajar de esta manera sin darse cuenta habilidades de cooperación, habilidades de interacción social. Hay emociones siempre porque la estamos utilizando también para fomentar esas emociones positivas, habilidades de liderazgo, también se trabajan las habilidades de comunicación entre ellos. Es decir, no es una manera directa de trabajar el bullying, sino más preventiva. A través de la robótica educativa podemos mejorar estas actitudes prosociales. Y por último, nos gustaría también, al finalizar este proyecto, poder crear una guía de recomendaciones tanto a nivel político como para las instituciones educativas, de tal forma que podamos erradicar esta problemática de nuestros sistemas educativos. El proyecto Robi está formado por socios de 9 países europeos. Entre ellos se encuentra España con la Universidad de Burgos, así como la Junta de Castilla y León. El papel de la Universidad de Burgos en este proyecto es, en primer lugar, investigar. Hemos hecho una investigación para ver qué se había publicado hasta el momento de la robótica educativa en relación con el bullying. ¿Con qué finalidad? Con la de hacer una base teórica que sea común para todos los miembros del proyecto. Asimismo, también queremos dar herramientas para que los propios profesores puedan intervenir en las aulas con sus alumnos con este tipo de procedimientos de robots para mejorar las habilidades emocionales y sociales. También vamos a formar a formadores e incluso también podemos meter estos contenidos de robótica educativa para frenar el bullying en los propios currículos escolares o incluso, quién sabe, de alguna manera en alguna de las asignaturas que tenemos en el grado. Sí, cuando arrancas, pues que se vaya la gasolina y hay que ir a una gasolinera para poner gasolina. ¿Y para que funcione? Tiene unas tuercas dentro y van girando y hace que funcione. Con tuercas, con gasolina y con otras cosas. Los coches no son todos los que llevan motores. Algunos llevan pilas, otros baterías, como los coches eléctricos o los coches teledirigidos. Motos, como aviones. Camiones. ¿Un autobús? Sí, también. La historia del CRISPR o las tijeras genéticas. En los años 90, Francis Mojica, microbiólogo español nacido en Elche en 1963, se preguntó por qué algunos microbios no morían en unas charcas muy saladas del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, en Alicante. Así, pudo apreciar que tenían un comportamiento extraño. Había unas secuencias de ADN que se repetían periódicamente, consiguiendo defenderse de una infección. Al mismo tiempo, estas bacterias guardaban esa información y si algún virus parecido volvía a atacar, utilizaban esa memoria genética y acababan con él, como si lo cortaran con unas tijeras. Y descubrió, por casualidad, que estas bacterias tienen su propio sistema inmune. A este hallazgo lo llamó CRISPR. Y cuando el investigador lo descubrió, pensó que iba a ser muy importante. Esto va a ser una locura en biología, se dijo. Pero esperó y durante muchos años no pasó nada. De hecho, su hallazgo fue rechazado en varias revistas científicas. Hasta que en 2005, la revista de evolución molecular, Journal of Molecular Evolution, apostó por publicarlo. Aún así, pasó desapercibido. Pero Mojica siguió investigando sobre esta gran herramienta genética y abrió las puertas al resto de la comunidad científica para conocerla. En el año 2015, cuando le concedieron el premio Princesa de Asturias a dos colegas suyas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la norteamericana Jennifer A. Doudna,
por haber dado un paso más allá con el CRISPR, fue el momento en el que el investigador comenzó a tener más relevancia. En el año 2012, estas dos científicas consiguieron crear en el laboratorio esas tijeras genéticas y reproducirlas de forma artificial. De esta forma, se podrían utilizar para cortar, pegar y modificar fragmentos concretos de ADN con la enzima Cas9, de la familia Cas, que es guiada por dos ARN, uno de ellos descubierto por la investigadora Champetier. Se puede llegar a las zonas escogidas. Además, este sistema es mucho más sencillo y barato que los usados hasta el momento, y su precisión es sorprendente. Esto revolucionó el sector, y aparte de otros grandes reconocimientos, Jennifer A. Doudna y Emmanuelle Charpentier fueron las ganadoras del Premio Nobel de Química 2020. Mojica también recibió varios premios, como el de Rey Jaime I de Investigación Básica, y a pesar de que en diversas ocasiones su nombre ha sonado como candidato al Nobel, no han llegado a concedérselo. Esta tecnología tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo en la industria alimentaria para la creación de plantas transgénicas. Pero sobre todo, la gran esperanza está en el campo de la medicina, ya que permitiría reparar genes defectuosos y conseguir un tratamiento contra enfermedades como las producidas por el cáncer. La mayoría de estas investigaciones están en fase de experimentación, pero el avance en ensayos ofrece cada vez resultados más satisfactorios. Tanto Champetier como Doudna reconocen que sin investigaciones como la de Francis Mojica no hubieran podido avanzar en su trabajo. Este es un gran ejemplo de que la investigación básica puede ser el inicio de los grandes avances científicos. Y la constancia y la colaboración son el camino para lograrlos. De hecho, existen múltiples grupos de investigación estudiando esta tecnología. Gracias a la aportación de Mojica y al trabajo en equipo de científicos por todo el mundo, se ha descubierto este método revolucionario. Como dijo el investigador, la revolución ha sido posible por el trabajo de mucha gente. Yo solo hice lo que había que hacer en su momento. Como hemos visto, Francis Mojica no habrá ganado el Nobel como a tantos nos habría gustado. Pero lo más importante, por suerte, es lo que podemos ganar todos de sus aportaciones y de todas las investigaciones que le siguen, que, en definitiva, están destinadas a desarrollar avances para mejorar nuestras vidas de formas a veces inimaginables. Hasta aquí el Ciencia de hoy. Hasta la próxima.